Bueno, pues buenos días. Estamos aquí con un grupo de alumnado de primero de la ESO, de los diferentes, desde primero A hasta primero D, y con Silvia y con Irene, que fueron alumnas de primero también, ¿no? Y que hoy pues os van a compartir con vosotros su experiencia desde que comenzaron en primero de la ESO y hasta la actualidad, que acaban de graduarse además con unos resultados más que excelentes, ¿no? Unos resultados increíbles. Irene además, pues dentro de unos días se va a ir a la Olimpiada Internacional de Física en Japón, ¿no? Y las dos, por ejemplo, pues fueron premiadas en los premios Stephen Hawking y muchas otras cosas que vamos, ya teniendo un currículum así con esta edad, imaginaos dentro de unos años. Bien, lo que voy a hacer es abrir la serie de preguntas, de que a ver qué preguntas podéis hacerles. ¿Quién quiere empezar? Venga, tú misma. Vale. Pues mira para ellas y para... Vale, empiezo. Sí, claro. Bien. Sobre las competencias que hemos tenido que aprender este año, hay algunas que a mí me han llamado más o menos la atención por el tipo de trabajo que he tenido que hacer. Una de ellas ha sido el aprendizaje cooperativo, gracias a mis compañeros. Entonces, quiero preguntar, después de pasar por esta clase de proyectos, ¿qué tanto ha mejorado de cara al futuro esa cooperación en equipo? Para vosotras, claro. Sí. ¿Quieres tú seguramente? Y o también cómo lograsteis coordinar y si ahora ha mejorado o qué tanto ha mejorado eso. Sí, a ver, desde mi experiencia, yo siempre he sido una persona que siempre he trabajado muy bien conmigo misma. O sea, siempre se me daba muy bien como organizarme y siempre me había salido bien todo hasta que llegamos en primero y tuvimos que hacer un periódico todos juntos. Que claro, un periódico es un proyecto que no se puede hacer de una persona sola, ¿no? Como bien sabréis. Desde las entrevistas, desde redactarlas, desde grabarlas, desde contactar con las personas, editar el periódico, editar los vídeos, pues desde ese momento nos tuvimos que poner muy de acuerdo en todo y yo creo que nos aprendimos un montón en el sentido de que hay que compaginar un poco las opiniones de todos y hacer un balance y no ponerse de los nervios cuando alguien no opina lo mismo que tú, ¿no? Que a mí es algo que siempre me ha costado un poco, pero creo que en ese sentido a lo largo de todos estos años he aprendido un montón y que al final todos los proyectos, los trabajos que hagas en cooperación y teniendo en cuenta las opiniones de todo el mundo, pues van a ser van a ser más enriquecedores, ¿no? que uno que hagas con tu única opinión, ¿no? Sí, yo opino lo mismo exactamente. Yo creo que hacer trabajos en equipo es pues algo muy importante para aprender y que a mí en primero de la ESO pues me sirvió muchísimo, porque no solo tienes que, cuando te comprometes con un equipo, cumplir con tu parte y pues si prometes que vas a hacer alguna tarea pues cumplirla en plazo, sino que tienes que aprender a confiar en el trabajo de los demás y no pensar que tú puedes hacer todo sola, porque es imposible y al final siempre distintas perspectivas van a enriquecer el trabajo de una manera que tú solo pues no podrías. Efectivamente. ¿Puedo hacer una repregunta? Vale. Habéis hablado sobre un aspecto que a mí me interesa bastante porque yo también tengo el mismo problema, que es el tema de tomar en cuenta diferentes opiniones y que salga un resultado relativamente mixto. ¿Qué creéis que... Bueno, ¿cómo habéis mejorado, por decirlo de alguna manera, esa capacidad? ¿O qué creéis que es el paso más importante para lograr poder sacar trabajos? Que en el resultado esté, digamos, la participación de sí, todos. o las opiniones mixtas. No el trabajo de uno que trabaja mucho y los demás no hacen nada, ¿no? ¿Cuál creéis que es el secreto para eso? A ver, yo creo que las dos desde un principio como que sí que tomamos un poco el liderazgo digamos de los periódicos, ¿no? Y como que sí asumimos ese papel, ¿no? De como que todo pasaba por nuestras manos. Pero luego también yo creo que aprendimos un montón a delegar todas las tareas, en el sentido de que eso es lo que comenta Irene, que hay que aprender a confiar en todo el mundo y que todas las opiniones son igual de válidas y que al final así eso hace sentir muy bien a todo el mundo, no solo a ti mismo, que pues te aporta un montón de cosas, sino que todo el mundo que tienes a tu alrededor se va a sentir súper incluido, se va a sentir mucho más pues aceptado y mucho más escuchado, que al final es algo súper positivo para todo el mundo y todo el mundo aprende mucho más que si cada uno estuviese encerrado en su propia burbuja, ¿no?
y yo creo que en ese sentido es una de las cosas más enriquecedoras que hemos aprendido, al menos en mi opinión. Bien, venga, más preguntas. ¿Quién tiene más preguntas? Sobre las otras competencias, hay muchas competencias, por ejemplo la digital, ¿no? A ver, ¿alguien quiere preguntar sobre eso? Venga, para allá el micro. Bueno, muchas gracias por venir y mi pregunta es... Y tu nombre también, porque yo no soy te Marcos. Y bueno, pues mi pregunta es, una de las competencias que más me está costando a mí es el aprendizaje autónomo. Y me gustaría preguntaros que a vosotras os costó algo y cómo hicisteis para ir avanzando de esta forma. ¿Para qué os sirvió, no? Si os sirvió para esto ese experimento. Sí. Pues a mí me parece que sí, porque es un cambio muy grande de pasar pues de que los profesores te explican todo lo que tienes que saber, ya te lo dan como masticado y entonces tú solo te lo aprendes y luego pues pasa el examen. Pues es un cambio muy grande pasar al periódico, que pues tenías que trabajar tú mucho por tu cuenta, investigar cómo podías pues mejorar, porque había muchas cosas diferentes que hacer, ¿no? Entonces pues cómo podías diseñar mejor editar mejor el vídeo, aprender un poco por tu cuenta a editarlo, a maquetar las entrevistas, redactar también. Entonces todo pues cosas muy variadas que tenías que aprender, y a mí me sirvió mucho porque era como algo que me interesaba mucho y yo recuerdo que le dedicaba muchas horas pero que no parecían trabajo. Entonces yo creo que eso para el aprendizaje autónomo es muy importante, que de verdad te interese lo que estás haciendo, y sí que me sirvió pues que luego a lo largo de la ESO pues si había algo que me interesaba ya pues me ponía y lo aprendía, y claro, eso es algo que vas practicando, pero yo creo que lo más importante es que te interese, y el proyecto del periódico era una cosa pues que a mí me resultaba súper interesante, entonces que te vas acostumbrando a trabajar tú solo y resolver los problemas que te van surgiendo y eso. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y bueno, eso, después de primero de la ESO como que dimos un poco un paso atrás, ¿no? A volver a un poco más el tema de lo que decía Irene, de masticarlo todo mucho más masticadito y así, pero sí que tenías ya incorporado como este chip, ¿no? De, vale, yo soy capaz de pues ir más allá, ¿no? De lo que me enseñan en clase y pues investigar por mi cuenta las cosas que me interesan. Y luego después en bachillerato, por ejemplo, hemos hecho bachillerato internacional, que sí que integra un montón todas estas competencias, ¿no? Estas capacidades, y yo me he dado cuenta de que realmente es una forma de aprender muy, muy, muy satisfactoria, y en mi opinión que da muchos más resultados, ¿no? Que no simplemente pues eso, memorizar X tema y soltarlo en un examen. Y realmente también yo creo que es un aprendizaje, una forma de aprender para todo el resto de tu vida, porque al final va a llegar un momento en el que te tengas que especializar, digamos, hacia alguna rama, ¿no? Pero eso no quiere decir que no te siga interesando todo el resto. Y aunque tú hagas, yo qué sé, X carrera universitaria, por ejemplo, nosotros vamos a hacer carreras de ciencias, no significa que no nos interese un montón la literatura, no significa que no nos interese un montón muchas otras ramas que podemos seguir aprendiendo por nuestra cuenta, podemos seguir investigando por nuestra cuenta, dialogando con otra gente que sabe mucho sobre estos temas, y no deja de ser súper interesante. Yo creo que es vital, ¿no? O sea, no puedes cerrarte en banda y dedicarte solo a una cosa y pensar que con eso estás bien. O sea, yo creo que eso no lleva a ningún sitio. Entonces, aprender este tipo de cosas desde que somos pequeños es súper útil y súper importante. Bien. Habéis mencionado que el interés era algo clave. ¿Cuál creéis que es el mayor mérito del profesor cuando fomenta nuestro interés para trabajar? Sí, yo creo que la pasión que tiene el profesor por lo que enseña es muy importante, porque cuando un profesor pues le apasiona su asignatura, eso se nota mucho en las clases, y aunque no sea tu asignatura favorita, sí que te va a interesar, porque al final todo tiene cosas interesantes, y si intentas entender una materia, siempre vas a encontrar algo que te guste, algo que te llame la atención y algo que disfrutes entendiendo. Entonces yo creo que el profesor pues proponiendo cosas, a lo mejor si es una materia muy tradicional, pues a lo mejor cosas menos conocidas o cosas interesantes que piense que a él le gusten y piense, o a ella le gusten y piense que a los alumnos, que al alumnado también le va a interesar, pues yo creo que eso que es una cosa que muchas veces no pasa, pero que cuando pasa es increíble, porque de verdad te interesa la materia y aprendes con mucho más gusto. Totalmente, se contagia, o sea, todo se contagia, y la motivación yo creo que viene en gran parte de ahí, sí, sí. Venga, seguid. Hola, soy Carla.
Bueno, en cuanto también las competencias, a mí una de las que más me costó fue la digital y porque no tenía ninguna base, nunca había utilizado antes el ordenador, esta herramienta, entonces quería preguntaros en qué medida se os dificultó a vosotros familiarizaros con esta herramienta y qué base teníais de antes. Sí, bueno, a mí personalmente me costó bastante, porque yo siempre he sido un poco señora mayor con las nuevas tecnologías, o sea, yo tampoco, o sea, sabía lo básico, ¿no?, de encender el ordenador y utilizar un procesador de textos, pero poco más. Y claro, pasamos muy de golpe a tener que, saber maquetar un periódico, que hubo momentos bastante de tensión, porque claro, al final la tecnología no siempre funciona perfecta y tienes que tener mucha paciencia para que al final pues puedas conseguir lo que estás buscando, ¿no? Bueno, ahí voy a aclarar que ellas tenían unos ordenadores que se llamaban Davalar, que eran muy viejos y no funcionaba casi nada, y fue mucho más complejo que tal como estáis ahora. ¿Los ordenadores Davalar ya no existen? No, ellos ahora tienen uno cada uno, nuevo. Claro, y además se lo llevan para casa, no queda aquí encerrado, ¿no? Vale. Entonces, bueno, es diferente, perdón, te corté. No, pero sí. Y yo creo que aprendimos un montón, tanto en ese sentido más como específico en lo del periódico, porque al final, bueno, pues yo no volví a maquetar un periódico desde aquella, ¿no? Como que fue algo puntual. Pero también aprendí a utilizar muchísimo el correo electrónico, a comunicarme muy bien el correo electrónico, porque al final hay un lenguaje muy específico, ¿no? Tú no puedes mandar un correo electrónico de cualquier manera. Luego también a redactar en los documentos de Google, hacer presentaciones, porque hay también una forma muy determinada de hacer una buena presentación, ¿no? Que tienes que aprender y tienes que dominar. A editar vídeos, que también es algo que yo creo que voy a seguir haciendo toda mi vida con cualquier, yo que sé, actividad o cualquier cosa a la que asista, yo voy a editar un vídeo porque está súper bien. Y sí, son un montón de competencias que aprendimos que son súper útiles. Sí, yo también, igual que dijiste tú, pues yo tampoco de primaria no había practicado ni siquiera editar un documento de texto. A lo mejor había abierto un Word una vez, pero es algo que es, la verdad, indispensable hoy en día. Necesitas saber manejar procesadores de texto, editores de vídeo, pues el ordenador, así en general. Y además también a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue toda la parte de grabar, aprender a manejar bien una cámara, que tiene pues muchos detalles que a lo mejor no conoces y que aunque no sean tan complicados es bueno saberlos, y yo creo que todo en conjunto me va a ser muy útil, y bueno, me ha sido muy útil a lo largo de lo que estuve en el instituto, y además, bueno, es que a mí me parece todo muy interesante, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero que de cualquier manera es muy útil siempre. Gracias. Hola, yo soy Lucas. Bueno, nosotros en clase tratamos también el tema de las fake news, de las noticias falsas. Entonces yo lo que quería preguntar era, desde el punto de vista académico y personal, ¿cómo de útil es saber distinguir una noticia real y una noticia falsa? La gestión de la información, sí. ¿Qué aprendisteis en vuestra experiencia, ¿no? de eso? Bueno, yo creo que es súper útil, y ya aprender desde eso, primero de la ESO, a distinguir una información real de una falsa, es una de las cosas más útiles que puedes aprender, porque al final, a lo largo de toda tu etapa académica y a lo largo de toda tu vida, yo creo, hoy en día, con tanta conexión que tenemos, ¿no? Vas a estar rodeado de este tipo de cosas, y saber distinguir entre eso, algo real, algo verdadero, algo falso, y poder seleccionarlo incluso para un trabajo, poder seleccionarlo para un informe, un ensayo, lo que sea, es esencial, ¿no? Sí, yo creo que es una capacidad que, bueno, cuando se aprenda mejor, porque muchas veces pues ves una noticia y la lees y no le dedicas más tiempo, pero si lo piensas con un poco de criterio, ya hay muchas cosas que ves que son imposibles o que tiene claramente que ser un error en la noticia, y además lo que, como dijo Silvia, pues ahora con las redes sociales es muy fácil que se difundan noticias falsas, y eso pues
a veces son inofensivas, pero a veces pueden crear que la gente tenga ideas erróneas que lleven a pues, problemas más grandes. Entonces, es en primero de la ESO aprender a contrastar diferentes fuentes y fijarse en que la información fuese sacada de sitios fiables, periódicos así, pues con un poco de reputación, no simplemente páginas de internet que no se sabe muy bien quién las creó. Es muy importante porque sino también puedes estar tú cuando, por ejemplo, nosotros en Bachillerato Internacional tenemos que hacer trabajos de investigación y para eso necesitamos consultar fuentes en internet y si tú utilizas fuentes que no son fiables puedes estar tú contribuyendo a esparcir esa desinformación. Y también relacionado con eso de aprender a citar bien las fuentes, decir de dónde viene esa información para eso, lo que comenta Irene. Es muy, muy importante, sí. ¿Y eso lo aprendisteis en primero de la ESO? Bueno, citar fuentes... No digo citar fuentes, pero a organizar la información, así, gestionar la información. Hombre, sí. ¿Y cómo fue el proceso? A ver, yo creo que sobre todo de lo que hacíais antes de llegar a primero y lo que hacíais después. A ver, es que yo antes no hacía nada. O sea, yo antes no hacía nada relacionado con eso. ¿Pero cómo que no hacías nada? O sea, sí hacía cosas, pero... Habías estado en la escuela durante 6 años y habías tenido clases de todo tipo, pero ¿no? muy diferente. O sea, yo nunca había trabajado ni con fuentes digitales, ni con... Vale, sí, quizás a veces leíamos un periódico en papel, pero era completamente diferente. O sea, yo tenía mis libros de texto, yo tenía mis... Supongo que tú también, o sea... Era al final todo mucho más mecánico, mucho más pues, tradicional. ¿Os acordáis de Teresa? Que me dijo al principio de curso, ¿no? Que no había exámenes, que iba a pasar, cómo iba a ser, ¿no? Que estaba muy preocupada para sacar su buena nota a la que estaba acostumbrada. Sí. Interesante. Muchas gracias. Vamos pasando. Yo soy Xiana y bueno, en una clase de lengua y literatura usual pues suele haber ejercicios del libro y todas estas cosas a las que estamos tan acostumbrados. ¿Y cómo creéis que ayuda a las competencias de otras materias desarrollar en esta clase competencias más que quizás no tengan tanto que ver con una clase de lengua entre comillas, como son la edición de vídeos o pues sí, maquetar un periódico, esas cosas? Investigar. Sí, a ver, nosotros realmente estos 2 años en Bachillerato Internacional hemos utilizado realmente todas estas cosas y diariamente además, o sea, y aunque no hagas Bachillerato Internacional lo vas a tener que utilizar igual, lo vas a tener que utilizar en la universidad, es algo súper importante. Y, por ejemplo, yo una de las cosas de las que estoy más agradecida es de haber aprendido a redactar tan pequeña. O sea, yo aprendí a redactar, yo creo que medianamente decente, de forma medianamente decente, eso, en primero de la ESO, porque ya escribiendo todas las entradas del periódico era muy necesario. Y redactar es algo que no solo necesitas para castellano, sino necesitas para gallego, necesitas para historia, necesitas para filosofía, necesitas para incluso para biología, necesitas para cualquier asignatura que tengas que responder una pregunta o hacer cualquier trabajo, necesitas redactar bien. Y al final es una parte muy, muy grande de que tu trabajo sea relevante, ¿no? De que alguien tome en serio un escrito, es que esté bien redactado, porque si tú empiezas a leer algo que le falte signos de puntuación, que le falte coherencia, le falte cohesión, ya no lo vas a tener en cuenta, y eso ningún profesor. Coherencia, cohesión. Muy, muy importante, muy importante. Y es verdad que mucha gente aprende mucho más tarde, y es algo súper, súper importante en mi opinión. Sí, porque al final, pues redactar, yo creo que sí, te pueden enseñar qué conectores existen o eso, pero la única forma de que realmente te salga bien es practicando mucho. Y con el periódico practicamos muchísimo a redactar en diferentes estilos, si era una entrevista o si era pues un reportaje pues son muchas horas dedicadas a eso que al final ayudan mucho. Y también todas las otras competencias que se aprenden en el periódico, como mencionó Silvia antes, escribir correos para contactar con gente, para entrevistarlos, o cooperar en equipo para organizar las diferentes partes del periódico. Todo eso es muy útil después y yo creo que incluso en la vida profesional también es indispensable y que va a ser súper necesario saberlo. Y también con todo esto yo mencionaría saber expresarte bien, saber hablar en público, no ponerte súper nerviosa y eso, estar con un grupo de, no sé, 6 personas o 10 personas y poder manejar una conversación, poder manejar un tema con soltura,
no sé, tener un buen tono de voz, una buena postura, ¿sabes? Como simplemente poder manejarte, que sí que es verdad que hay gente que le cuesta mucho y es algo que se tiene que practicar, porque la única forma es ponerlo en práctica. O sea, no hay ningún libro de texto que te diga cómo puedes expresarte mejor si no lo pones en práctica realmente. Venga, hay muchas preguntas, venga. O sea, con el tema que hablamos antes de distinguir si una noticia es verdadera o falsa, ¿cuáles son los principales aspectos en los que os fijáis para saber si es verdadera o falsa? O si la comparáis como con las noticias que dan en otros sitios que parecen más fiables, ¿o cómo hacéis? Yo creo que el primer criterio que hay que utilizar es el sentido común. Porque, por ejemplo, durante la pandemia y así, yo vi una noticia que ponía que el coronavirus moría por temperaturas de encima de 36 grados. Y si lo lees así, pues dices, vale, pero si lo piensas, obviamente eso no es cierto, porque el cuerpo humano está a 36 grados y entonces no podría vivir en un cuerpo humano. Entonces yo creo que el sentido común es el primer criterio que hay que utilizar siempre. Y después fijarse en de dónde sacaste esa información, si es un buen periódico, es un libro impreso. Los libros impresos normalmente pues, son más fiables porque pasan un proceso de editor, la editorial los revisa para que estén bien escritos y eso, entonces normalmente es más fiable. Y si es de internet, pues también es muy útil buscar en diferentes sitios y comparar la información que te llega, porque aunque sea, por ejemplo, con los periódicos, aunque una información sea objetivamente cierta, siempre está puesta desde diferentes puntos de vista, dependiendo de pues, no sé, la orientación política del periódico o diferentes temas, o del periodista que lo redactó. Entonces siempre leer un mismo artículo, pero de diferentes fuentes, te ayuda mucho a tener una visión más objetiva de lo que realmente sucedió. Bien. A ver, por aquí, por ahí, venga, Marta. A ver, bueno, me llamo Marta y en segundo ya no teníais este método, estas clases de lenguas que no son tan tradicionales y que muy pocos profesores lo hacen. Entonces, claro, ¿qué impacto hubo a la hora de cambiar de curso y tener esas clases? Y también, claro, ¿seguisteis desarrollando y avanzando en las competencias que estamos hablando? A ver, yo cuando dejamos de tener clase de conversación me llevo un poco de chasco, la verdad, porque yo al principio tenía mucho miedo de cómo iba a ser, porque eso, yo también siempre estuve muy acostumbrada a que me fuese muy bien en el colegio, pero cuando le fui pillando el tranquillo, vamos, fue de las mejores experiencias del instituto, sin duda. Y sí que es verdad que lo eché mucho de menos, pero me acordaba mucho, entonces como que lo tenía muy presente, en el sentido de que, vale, sé lo que está bien, sé lo que te quiero hacer, ¿no? Aunque no lo estemos aplicando en clase. Y sí, no sé, no me resultó complicado volver al sistema de antes porque al final estaba muy acostumbrada de muchos años, ¿no? Pero sí que en ese momento me di cuenta de que no se aprende tanto. O sea, al final en lengua castellana se suele ver siempre lo mismo. Cuando aprendes, empiezas a ver sintaxis y ves la misma sintaxis desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato. La literatura vas con un poco más de profundidad, pero al final siempre es pues memorizar un montón de datos sin casi siquiera ver textos que no tienen ningún tipo de sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido memorizarte un montón de características de un autor, un montón de recursos estilísticos sin realmente aplicarlos a un texto. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, se acepta, ¿no? Sí, yo, la transición, pues me acordaba de cómo había sido la clase y lo echaba de menos, pero tampoco me costó porque al final con todas las otras asignaturas habíamos seguido igual. Pero sí que las competencias que habíamos aprendido, yo creo que las seguí desarrollando, no de manera tan acelerada, digamos, porque en primero de la ESO sí que era continuamente aprendiendo y eso, pero sí que al final siempre tienes alguna presentación que hacer en clase, en diferentes asignaturas, vamos, o algún trabajo en grupo, entonces pues sí que las seguí trabajando, pero sí que no al mismo ritmo. Pero bueno, luego siempre nos buscábamos nuestro camino porque volvíamos a contactar con Alberto y que si un año pues hacíamos como un club de comunicación, luego hacíamos como unos reportajes sobre las actividades que iban pasando en el instituto, como que nunca lo dejamos de lado. Pero
pero bueno, que sí, eso es lo que dice. ¿Y tuviste la impresión en segundo que os habíais perdido algo? Es decir, que, bueno, no estudiamos esto y lo otro y ahora ya no tenemos el nivel para hacer en segundo. No. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Yo creo que lo que puedes dar en primero de sintaxis no es tan complicado y que lo puedes, porque al final sí que en segundo también tuvimos, bueno, volvimos un poco más al método tradicional, pero tampoco tuvimos una profesora súper tradicional, porque editamos un libro y íbamos a montar una, bueno, que al final conseguimos, pero estábamos como trabajando en una obra de teatro de Lorca y entonces pues estuvo así, también no exactamente lo mismo, pero bueno, tampoco tradicional de todo. Pero sí que luego en tercero pues tocó aprender sintaxis y aprender pues eso, lo que no habíamos visto, pero no fue muy complicado para nada y yo es que creo que al final lo que dijo Silvia antes, que sintaxis es lo mismo bueno, con un poco más de profundidad, pero en tercero, cuarto y primero y segundo de bachillerato. Yo vi más sintaxis en cuarto de la ESO de la que piden en segundo de bachillerato en selectividad. Entonces por un año no darla no pasa nada y es mucho más importante al principio adquirir estas competencias que te van a permitir hacer todo lo que hagas bien que empezar ya con digamos temario más específico que siempre puedes aprender después. De hecho todo el mundo estaba un poco nervioso, o todo el mundo, había X gente que sí que estaba muy nerviosa en el sentido de, bueno, llevamos bueno, un año, casi 2 años sin ver sin ver nada de sintaxis, sin ver nada de, bueno, pues nada como teórico como tal. Pero teórico, digo yo, pero en la práctica... En la práctica sí. Claro, la interiorizamos muchísimo mejor porque es que al final, si tú sabes construir mucho mejor las oraciones, sabes redactar mucho mejor... Ahí aprendes sintaxis. Totalmente. Justamente, usas los conectores, utilizas los elementos de cohesión y de coherencia todo el tiempo, ¿no? Sí, y al final... Y en la práctica. Lo paradójico era que luego muchos de nuestros profesores a lo largo de los años iban diciendo, jo, se nota que redactáis muy bien, en plan, para vuestra edad, y claro, era como... ¿Y eso os lo decía en otras materias también, aparte de en lengua? Sí, yo pienso que sí. Sí, vamos, yo no recuerdo nada específico así, pero sí que, o sea, en general que es muy útil para responder a cualquier examen, porque aunque tú te sepas el contenido, si no lo expresas bien, no se va a entender, ¿no? Sí. ¿Más preguntas? A ver, Adara. María, estabas ahí. Venga. Otra de las competencias, bueno, soy María y otra de las competencias que desarrollamos mucho este año fue la creatividad. Entonces, ¿cómo creéis vosotras que lo mejorasteis y cómo os ha ayudado en los otros años en el instituto? Hacer trabajos originales y no copiar y pegar. Sí, pues yo creo que la desarrollé bastante porque a mí siempre me ponía un poco nerviosa cuando tenía que crear algo nuevo, porque si era simplemente memorizar algo de un libro y decirlo, pues yo sabía que estaba bien porque sabía lo que había aprendido, pero a la hora de crear algo nuevo pues estaba un poco más nerviosa porque no sabía si mis ideas iban a ser buenas, pero eso es muy importante, irlo trabajando, ir cogiendo confianza y que si pues alguna vez algo sale mal no pasa nada, pero... La creatividad también yo creo que es algo que se puede practicar en cierto modo, entonces por ejemplo a la hora de decidir cómo ibas a maquetar tu entrevista, dónde poner las fotos, que no son decisiones muy grandes pero las tienes que ir tomando, o a la hora de hacer gráficos pues había muchas formas de hacerlos y yo me acuerdo pues estar pensando pues a lo mejor esto puede quedar chulo o lo pongo mejor de esta otra forma y ir así ensayo y error, y es una cosa que es muy necesaria después porque si no, aunque tú puedes hacer algo bien, si no le metes creatividad, todos los trabajos de todas las personas de cada curso serían exactamente lo mismo y al final eso tampoco es lo que necesitamos que cada uno aporte lo que pueda y para así pues que sea más enriquecedor. Bien. Venga. Después tú, Pedro, tranquilo. Entonces, como habéis dicho, hubo un gran salto tanto de sexto a primero como de primero a segundo. Entonces, todas estas competencias que habéis desarrollado a lo largo de toda la ESO y primaria, en este salto tan importante de sexto a primero, ¿cuáles creéis que son lo que más habéis mejorado o lo que creéis que en comparación con otros años ha ido mucho mejor? Sí, pues yo en mi caso destacaría un poco eso, la capacidad de redacción,
que ahora aplicamos en todos los aspectos de nuestras vidas y yo considero que es esencial. Luego también un poco de soltarme en el sentido de relacionar con la creatividad, con la expresión, un poco en el sentido porque yo siempre fui un poco vergonzosa, ¿no? Siempre me daba como eso, un poco de miedo de realmente expresarme yo, expresar mis ideas, porque pensaba que, no sé, alguien me las podía juzgar o podían no ser perfectas, pero yo creo que en ese sentido pues aprendí a expresarme mucho más libremente, ¿no? Y compartir realmente todo lo que yo pensaba, opinaba y aprender también a debatir en ese sentido, ¿no? Debatir es algo también muy importante. Y a la hora de hacer el periódico pues debatimos un montón en un montón de aspectos, tanto en cómo contactar con la gente, como en las preguntas que íbamos a hacer, como en cómo nos íbamos a repartir las preguntas, como en cómo nos íbamos a repartir las tareas, dónde hacer la entrevista, o sea, era todo como... muchas veces había disparidad de opiniones y yo también eso, en relación con la capacidad de trabajar en equipo, también la destacaría un montón, porque a mí siempre me costó bastante, pero yo creo que a lo largo de todos estos años lo he mejorado un montón y ahora lo valoro muchísimo, o sea, ahora lo valoro un montón, sí. Sí, yo en cuanto al cambio de sexto a primero no lo noté como una cosa súper impactante, pero sí que hubo ciertos elementos, como dijo Silvia, que cambiaron mucho, y añadiría también la capacidad de manejar herramientas digitales, porque sí que hoy en día pues todo el mundo sabe cómo se enciende una tablet, cómo con el móvil pues entras en WhatsApp o buscas cosas, pero en verdad hay cosas más específicas como cómo editar un buen documento, hacer una buena presentación que no sea solo poner las fotos, sino que se vea bien, sea llamativa, pero que no sobresature, y todas esas herramientas que yo nunca había practicado en primaria y que aprendí. Eso sí que fue muy útil y un gran salto, y que agradezco mucho porque son cosas que usaré toda la vida, seguro. Yo destacaría también la capacidad de autoorganización, ¿no? De planificación. Es algo que yo creo que es la clave para cualquier tipo de éxito en cualquier ámbito. O sea, yo soy una persona que me considero súper planificadora, pero es que además la desarrollo un montón. O sea, la capacidad de decir, vale, un periódico no se puede hacer el día anterior, ¿no? Yo normalmente me estudiaba los exámenes el día anterior y me salían genial, porque tampoco era nada súper complicado y era factible, ¿no? Pero hay ciertas tareas, hay ciertas cosas que no se pueden hacer de un día para otro, sino que son a largo plazo, son cooperando con mucha gente, entonces hay que organizarse de una forma muy buena para que realmente se lleven a cabo, ¿no? Y yo creo que, pues eso, saber lo que tienes que hacer en cada momento, repartir bien el tiempo, decir, vale, no voy a estar trabajando sin parar, sino que voy a, pues, dedicarle 2 horas a trabajar en X tarea en lengua, pero luego voy a relajarme tocando el piano o lo que sea. Pues eso es muy importante, tanto mantener un equilibrio con el trabajo y las cosas que te relajan, porque si no, vamos, explotas, como aprender a organizarte y manejar bien tu tiempo. Yo creo que esa es otra de las claves para tanto el éxito académico como, vamos, el éxito en la vida. En mi corta experiencia vital diría que es algo muy importante. Bien, Pedro. En sí, ¿cuál fue por así decirlo, la tarea que más trabajó las competencias transversales? ¿Cómo? Perdona, ¿puedes repetir? ¿Cuál fue la tarea que más trabajó las competencias transversales? Que son todas estas de las que estamos hablando, la digital, la autonomía personal, la gestión de la información, el trabajo en grupo o cooperativo y la creatividad, ¿no? Pues yo, supongo que te refieres dentro del periódico, si había alguna en específico, porque todo el periódico en general pues era donde aprendíamos las diferentes cosas, pero supongo que en hacer mi entrevista fue donde aprendí la mayoría de cosas, porque como que involucró todo, involucró eso, aprender a organizarme con tareas a largo plazo, porque no es simplemente como un examen que lo estudias y lo haces, sino que tienes que preparar las preguntas, conseguir que la persona a la que quieres entrevistar te acepte la entrevista, luego organizarte con las diferentes personas para ver pues quién te graba y dónde lo puedes hacer, fijar una fecha y luego dejarte tiempo suficiente para pues poder transcribir la entrevista y editar el vídeo. Entonces eso involucró todo, y yo creo que pues sí destacaría como mi entrevista en lo que más aprendí, y que al final también
ves la satisfacción que da tener un proyecto tan grande y conseguir hacerlo bien. Bueno, hay que aclarar que en este caso ellas estaban en 2 clases diferentes, sí, en 2 grupos diferentes, y que además presentaron a un concurso, que era El País de los Estudiantes, 2 periódicos diferentes, no como vosotros que hicisteis uno solo entre todo el primero de la ESO, sino que hicisteis 2 periódicos. Y resulta que como no podían ganar los 2, al final ganó en el que estaba Irene, y se fueron a Madrid, sí. Nos fuimos, yo fui con ellos de viaje a recibir allí el premio, ¿no? Lo cual pues fue un reconocimiento final a todo el proceso, ¿no? Entonces, a ver, lo de ganar el premio da igual, porque lo importante aquí, como hemos visto, es el proceso en sí, es el aprender haciendo todas estas cosas, ¿no? Y bueno, también mencionar que yo me recuerdo que las últimas como 2 semanas antes de entregar el periódico estuvimos viniendo todas las tardes aquí al instituto, en la biblioteca, para terminar de redactar pues, las últimas entrevistas o terminar de maquetar bien cada sección, y entonces ahí recuerdo que pues yo me lo pasaba bien porque para mí era muy divertido, pero sí que era mucho trabajo, y sí que ahí pues aprendí como a esforzarme durante periodos más continuados de tiempo, que hasta ese momento no había mucho tenido que hacer, y a mantener la concentración, que es una cosa que cuesta adquirir pero que es muy importante. Y también pues sí, entonces eso pues lo recuerdo como... Eso es una mejoría, porque ahora no tienen que trabajar, venir aquí al instituto por las tardes a hacer todo esto, no, ¿verdad que no? Que no vinimos ni una sola tarde, no, porque ahora cada uno de ellos tiene un ordenador, entonces nos podemos conectar en línea, en algún momento por la tarde sí que me reuní con algunos de vosotros cuando fue de las preguntas, porque no las entregabais a tiempo, estas cosas, ¿no? Pero fuera de eso, realmente hacíamos todo el trabajo en el aula, fundamentalmente. A ver, si no te daba tiempo, si a alguno de ellos no le daba tiempo, pues claro. Tenían que acabarlo por su cuenta, pero bueno, todo, tanto las entrevistas como todo lo demás, se hicieron siempre en el tiempo del aula. Creo que en algún grupo hubo alguna entrevista por la tarde porque la persona estaba en California, y claro, por la mañana eran las 2 de la mañana allí, no podía ser, ¿no? En el vuestro. En el vuestro, efectivamente. Pero bueno, eso era algo totalmente excepcional. Venga, más preguntitas. ¿Quién no preguntó? Daniela. Esta es una pregunta que no está tan centrada en lo que es la clase de lengua, pero nosotros acabamos de entrar a lo que es el instituto y vosotras acabáis de salir, y con bastante éxito. Entonces, personalmente quería preguntar si nos queréis recomendar algo, hacer ciertas cosas para llevarlo con más naturalidad, todo el proceso que es el instituto. A ver, yo estoy completamente enamorada de este instituto, o sea, soy la fan número 1 de este instituto, estoy súper agradecida por todas las cosas, todos los profesores tan volcados que hemos tenido, todos los viajes, todas las experiencias, todas las charlas, y yo os recomendaría que lo aprovechaseis al máximo, o sea, que es muy importante sacar buenas notas, es muy importante que si lo necesitáis, si os hace sentir bien, pues eso, que académicamente os esforcéis muchísimo, pero también que aprovechéis todas las experiencias que os da, que aprovechéis todas las salidas, toda la gente que viene a charlar con vosotros, que conozcáis a mucha gente, que abráis vuestra mente. Yo os recomiendo que eso es lo que más os va a hacer aprender en algún sentido, aparte de lo que es propiamente académico y propiamente los exámenes y las notas, ¿no? Que realmente os van a dar un montón de oportunidades a lo largo de estos 5 años que os quedan aquí, y que digáis que sí a todo lo que podáis y que los aprovechéis al máximo. Yo creo que ese es el mejor consejo que os puedo dar. Sí, yo justo iba a decir eso, porque sí que es importante que hay que ir estudiando día a día, porque sí que si un curso no estudias, pues al siguiente curso lo vas a notar mucho, porque es importante ir adquiriendo una base estable, pero también aprovechar todo lo que se pueda, porque en todas estas actividades que a lo mejor piensas, y si no me gusta y si no me sale bien, pero yo creo que siempre es mejor arriesgarse, porque al final pues si vas a una olimpiada, que bueno, las olimpiadas son experiencias increíbles, o a un concurso de algo que te interesa, o a un club que es de ciencia por las tardes, siempre conoces a gente que pues comparte tus intereses, y siempre eso te motiva muchísimo más para seguir investigando por tu cuenta o descubriendo cosas nuevas, y también pues buscar a lo mejor cosas que hacer en verano, todo lo que se ofrezcan. Yo diría no decir, bueno, suena como mucho trabajo, no me interesa, sino que considerarlo, y si os interesa ir a por ello, porque
luego, pues yo mirando atrás veo todas las cosas que hice y digo, me alegra muchísimo, y si no hubiese hecho nada, si solo hubiese estudiado, pues yo creo que hubiese sacado los mismos resultados, pero lo habría disfrutado muchísimo menos. Ajá, muy bien dicho. Bueno, ellos están aquí justamente porque van a empezar muy pronto, en septiembre nos vamos a Estonia, nos vamos a Pärnu y van a hacer justamente esto, una investigación sobre cómo es el sistema educativo allí, ¿no? Y van a hablar pues con el mismo sistema, van a hablar con profesorado, van a hablar con profesorado, con alumnado y con familias y también con personas de la administración, para saber cómo es que un país tan pequeño como Estonia, que es pequeñísimo, tiene 1.200.000 habitantes, Galicia tiene casi 3 millones y es mucho más grande Galicia que Estonia, pues de repente es el país líder en Europa en el informe PISA, en los últimos 2. ¿No? ¿Qué están haciendo? Pues están metiendo pues eso, muchos recursos en educación, para ellos es muy importante, y esto, pues justamente todos estos compañeros vuestros pues van a ir a investigar por qué y cómo, sobre todo el cómo, ¿no? Muy bien, había más preguntas por ahí. Como decíais antes, es muy importante sacar buenas notas, estudiar y, bueno, de alguna forma centrarse bastante en lo que tiene que ver con hacer los exámenes y tener buenos resultados. Pero ¿realmente pensáis que las notas lo son todo? Es decir, que un número puede definir la capacidad que tiene cualquier ser humano para, pues, gestionar la información o realizar cualquier tipo de tarea. No, yo creo que la nota, sí, lo que tú dices, es solo un número, y yo he conocido a gente que sí que ves que es súper inteligente, es súper válida, que tiene intereses muy diversos, pero que sus cualificaciones pues no reflejan eso. Pero sí que yo pues dije antes que sí que es importante también seguir, que no dejar las notas completamente de lado, porque sí que estamos en un sistema en el que las notas tienen mucho peso, y luego pues por ejemplo a la hora de hacer selectividad, a mí sé que me hubiese dado mucha rabia pues no poder escoger, no tener todas las opciones abiertas porque mis notas no eran lo suficientemente buenas. Entonces por eso digo que es importante no dejarlo de lado para que no te cierren puertas, porque las notas pues no dan. Pero sí que es verdad que sería mucho mejor que el sistema diese cabida, además de las cualificaciones, que sí que en cierta medida pues reflejan un poco lo que estudiaste, el esfuerzo que le pusiste, pero también tener en cuenta todos los otros proyectos que llevas a cabo, si te involucras con la vida de otras personas a tu alrededor y participas en proyectos en tu instituto, que eso al final es algo muy importante, a lo que hay gente que dedica mucho tiempo pero que luego no se tiene en cuenta para nada. Entonces sí que un sistema que incluyese eso sería mucho mejor, pero pues eso, con el sistema que tenemos tampoco se pueden dejar de lado las notas. Bien, para allá. A ver, siempre a la hora de estudiar o trabajar, siempre hay algún motivo o objetivo para hacer las cosas. Por ejemplo, hay muchos compañeros nuestros que, bueno, su objetivo no es estudiar y trabajar, y es pasarse el día jugando, de fiesta, claro. Y hay muchos ejemplos en nuestras clases y en otras clases. Pero al ver vuestros resultados y capacidades, pienso que tenéis un objetivo muy firme y estable. ¿Nos podríais contar cuál es? A ver, yo la verdad es que nunca he tenido, digamos, una meta a la que quería llegar. O sea, nunca he sabido exactamente. Ahora sí que estoy a punto ya de escoger la carrera, entonces ya sí, más o menos lo tengo escogido, pero nunca he tenido algo, o sea, una carrera, un grado, lo que sea, a lo que dijese, vale, tengo que llegar a esto. Pero sí que es verdad que siempre desde pequeña he sido una persona súper curiosa, me ha gustado un montón aprender, me gustaba mucho leer, era un poco simplemente sed de conocimiento, ¿no? Entonces todo lo que me iban ofreciendo como que lo iba captando, y poco a poco eso me ha construido como persona para decir que, bueno, que sí que ahora ya tengo más o menos elegido lo que quiero hacer en un futuro, aunque realmente no tenga mucha idea, o sea, lo he escogido en los últimos meses, pero lo que sí que tengo claro es que me encanta aprender, me hace sentir súper bien, me encanta conocer gente a la que también le guste mucho aprender y compartir con ellos pues todo lo que sabemos, hablar con ellos, dialogar con ellos sobre libros, sobre
que Irene me cuente todo lo que está aprendiendo en sus clases de física, me encanta, me apasiona verla hablar sobre eso. Y simplemente yo creo que es un poco que te tiene que apetecer. Yo entiendo que haya gente a la que no le apetezca y es totalmente válido también, o sea, no todo el mundo tiene por qué dedicarse estos años de bachillerato a pues, esforzarse al máximo e intentar adquirir los máximos conocimientos. Yo personalmente creo que no pude haber escogido mejor y estoy muy orgullosa por ello y pues, me produce mucha satisfacción. Y también, pues sí, mi objetivo es intentar aprender lo máximo que pueda en los años que esté estudiando y adquirir las máximas experiencias posibles. Ese yo creo que es mi objetivo. A ver, más preguntitas. Vale. Bueno, algunas veces es como que se deja un poco más de lado cosas como el arte. Y se enfoca más pues en la ciencia, que está bien, ¿no? Pero hay que saber equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, ¿de qué modo pueden tener una relación estas dos fuentes? Pues, a ver, yo por ejemplo, a mí me encantan las ciencias y eso es lo que quiero pues, dedicarme en mi vida profesional y me apasionan, pero yo también pues hago mucho ballet, hago ballet, bueno, clásico y también algunos otros estilos. Y entonces pues para mí eso es como una actividad que me libera mucho y que me ayuda mucho a relajarme y que disfruto mucho y que lo valoro. Entonces pues creo que sí que todas las personas pueden compaginar las dos áreas perfectamente y luego pues sí, no, yo creo que son compatibles y muchas veces tienen mucha relación. Si miras pues en música las diferentes notas y las frecuencias o los armónicos, pues eso es todo física por detrás. Entonces pues sí que tienen relación, pero vamos, yo creo que todo el mundo puede hacer los dos. Y yo creo que esto que cuentas es muy interesante porque hoy en día vivimos en una sociedad en la que se le está dando muchísima importancia a todo el tema de las ciencias, cuando evidentemente la tiene, ¿no? Pero estamos avanzando a pasos tan vertiginosos con todo esto de la inteligencia artificial, la ingeniería genética, todas estas cosas, que yo creo que estamos un poco dejando de lado, ¿no? Realmente aquello que realmente nos hace humanos y es importante que lo tengamos muy en cuenta, o sea, es importante que se dé igual de valor a las humanidades, a las artes, ¿no? Que se promocione también, yo creo que es vital porque es que al final yo creo que nos estamos olvidando un poco en ciertos momentos de que todo esto que las ciencias están consiguiendo, ¿cuál es el objetivo de que las ciencias avancen tanto? Pues teóricamente tendría que ser que nos beneficie a los seres humanos de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en los que pues parece que esto es dudoso, ¿no? Que parece que nos estamos olvidando un poco de que vale, que la inteligencia artificial avance tanto, que se abran tantos debates, está muy bien, pero tiene que estar siempre, yo creo, compaginado con, bueno, no sé, con problemas filosóficos detrás, con lingüistas que realmente estén analizando todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es muy importante y que se nos está olvidando un poco y que se debería promocionar más. Ahora lo que querría yo es que ellas os hagan preguntas a vosotros sobre vuestra experiencia, darle la vuelta a la tortilla, ¿ok? Así que, no necesitan el micro, ya tienen micro. Tenemos micro. Ellos se llevan micro. Entonces, venga. Muy improvisado esto, Hombre, por supuesto, todo esto siempre, ya sabéis que conmigo es todo casi improvisado. Pues hay organización detrás, pero no se ve. Entonces preguntadles, porque puede haber alguna cosa que vosotros no experimentasteis y que ellos sí. No, por ejemplo, que van a ir en un programa Erasmus, que gracias a Erasmus pues van a tener esta posibilidad, ¿no? De hacer este tipo de viaje de investigación que bueno, mezcla las dos cosas, ¿no? Y luego que le preguntéis específicamente sobre cosas que a lo mejor, algo de crítica también, porque habrá cosas que no funcionan en todo este tinglao, digo yo, ¿no? Que os digan digamos, la basurilla, lo malo de esto. A ver, que Julia posiblemente os puede informar, ¿verdad, Julia? De alguna cosita, de alguna, venga, preguntad. Sí, pues a ver, a la hora de apuntaros al programa, que pues veo que es como tenéis que ir bastante lejos, ¿no? Estonia está lejos. ¿Qué os llamó la atención para decir, bueno, quiero irse a este viaje? Bueno, a ver, en mi caso,
para mí era una buena oportunidad ir a Estonia, porque claro, wow, está muy lejos, qué pasada, me lo voy a pasar muy bien, pero no era solo eso. Me refiero, es como una nueva experiencia, dejando a un lado lo de, ay, voy a estar con mis amigos, me lo voy a pasar muy bien, no. A ver, eso también tiene que ver, porque es bueno divertirse y disfrutar, pero además de eso también íbamos allí para aprender, íbamos a probar, de alguna forma aplicar lo que habíamos hecho en clase, pero de una forma como más lejos y no sé, como más profesionalmente. Entonces, claro, era una buena oportunidad para aprender nuevas cosas. Además, íbamos a conocer un nuevo sistema educativo, porque, claro, vamos allí porque el sistema educativo es mucho mejor, no, pero es bastante mejor que aquí. Entonces, era una buena oportunidad para ver, cómo funciona una clase en Estonia, o qué puedo aprender sobre cómo trabaja un profesor con los alumnos estonianos. Pues claro, a mí me pareció muy interesante darme cuenta de, wow, el profesor puede lograr que los alumnos desarrollen estas competencias allí, en cambio aquí hace otra cosa. Entonces sería como contrastar la información que aprenderé en Estonia con la que he aprendido aquí. Entonces, no sé, me parece una gran oportunidad para, pues sobre todo, aprender en el ámbito educativo y en general sobre las competencias que se desarrollan allí. Bien, ¿alguien más quiere decir? A ver, allá, pasa para allá. Hablamos menos los de allá. En mi caso yo también me puse muy contenta por viajar ahí tan lejos y con, mis amigos, pero también cuando llegaron los profesores de Estonia y nos dijeron todas las cosas que se hacían allí y que aquí no se hacen, por ejemplo, que en las clases no se habla nada y lo comparas con las clases de aquí, entonces me asombré mucho con varias cosas que dijeron o varias actividades, por ejemplo, que aquí no se hacen, y entonces también pues tengo mucha curiosidad de ver por qué se hacen y cómo se hacen allá. Bueno, tengo que aclarar que no es que no se hable, se habla mucho, lo que pasa es que se habla bajito y no se monta este follón que montáis vosotros a voz en grito, ¿verdad? A ver, alguien más, venga. Bueno, yo en mi caso decidí ir porque me parecía que Estonia no es un país, tipo cuando tú haces un intercambio del colegio, esperas que te lleven a Alemania, o a Francia, o a Italia, o a algún país así. Pero Estonia, siendo un país tan lejos, tan distante de aquí, claro, yo me quedé un poco asombrado. Entonces, yo fui más que nada porque quería aprender aspectos de cultura, especialmente de los países del norte, que a mí me gustan mucho. Entonces, yo quería más o menos aprender cómo eran las cosas allí y adoptar un poco las tradiciones de otro sitio y ver cómo eran comparadas con la de España. ¿Bien? ¿Alguien más? Yo algo que para mí fue muy importante fue pues conocer a gente de otros países, con otras culturas, otros idiomas, con la que poder socializar. Por ejemplo, pues llegar allí y pues conozco a un chico de mi edad y pues descubro que nos llevamos muy bien y pues al final me pasa su número o algo así y podemos seguir hablando. Entonces es algo que para mí fue muy importante. Más gente que quiera... Es un poco como lo de que todas las experiencias así, por ejemplo, ir a una olimpiada cuentan, como dijisteis antes. ¿Quieres ir hablando? No. Bueno, por respaldar un poco la opinión de mis compañeros del fondo, que en el tema de que tú piensas en Alemania, en Italia, etcétera, pero es que si lo piensas bien, no hay casi representación cultural de Estonia. No es que digas, hacen X baile por cierta cultura que hace años, una invasión. No se sabe. Simplemente está allí, es de la Unión Europea, es lo que se sabe genéricamente. Entonces, claro, aprender un poco lo que es la cultura en sí, ya no tanto la experiencia, que también, claro, pero... Muy bien. ¿Alguien más? A ver, venga. A ver, yo desde el primer momento que me lo comunicaron quería ir porque, además, pues eso, tenemos 12, 13 años e irse a un país, pues a Estonia además, que tiene
un sistema educativo muy bueno, claro, yo siempre lo vi una oportunidad muy, muy buena para seguir aprendiendo y además, pues eso, como dijeron mis compañeros, para comparar cómo es el sistema de España con el de Estonia y también pues para reflejar todo lo que hicimos, lo que aprendimos en este curso, sobre todo en lengua, que es pues el sistema que se parece más al de ellos. Entonces, claro, pues también eso, y además pues para mejorar el inglés, ¿no? Porque allí estaremos pues 10 días hablando inglés y haciendo entrevistas. Entonces, claro, siempre lo vi y creo que es muy buena experiencia y que nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a aprender mucho y creo que eso es lo que cuenta, ¿no? Para después poder seguir haciéndolo en todos los cursos y pues eso. Bien. Bueno, me dais un montón de envidia, ¿eh? Lo vais a pasar genial. ¿Tenéis alguna preguntita más? ¿Ya una última? Bueno, no hace falta el micro. Venga. Bueno, más relacionado con el trabajo durante el curso, o sea, cuando estabais como haciendo el periódico, todo el resto de actividades, tal, ¿cuáles fueron más los momentos más de...? Porque yo tengo mis recuerdos así, de momentos así un poco más de crisis, digamos, o sea, un poco más de... o críticas, ¿no?, exteriores de otras materias, de otros profesores que siempre había. No sé si esto como ha evolucionado un poco en Rosalía, o sea, no me interesa. ¿Qué o sea, críticas había? Bueno, siempre había algún comentario así por fuera. ¿Ah, sí? Siempre había algún comentario. Serían positivos, supongo. Bueno, había un poco de todo. Bueno, o sea, ¿cómo ha evolucionado la visión, digamos, del proyecto? Mi momento más crítico fue cuando realicé mi entrevista, porque, vale, yo pues lo presenté, le hice las primeras preguntas y después tuve un problema con unos de mis compañeros que se olvidaron las preguntas y después no las tenían, entonces, claro, hubo un momento de crisis ahí y, claro, el entrevistado es un experto que, claro, está muy ocupado, entonces también pues quedar así, pero claro, creo que al final también aprendimos de eso y que al final pues sacamos una buena entrevista, nos dio mucha información para después hacer el reportaje y el videoreportaje, y entonces, claro, y el artículo de opinión también, creo que todo eso sirvió y también la experiencia, ¿no? Porque al final realizamos la entrevista. Tuvimos esos momentos así más críticos, pero bueno, al final yo creo que salió bien. Aprender a manejar esos momentos es muy importante. Yo me acuerdo cuando se nos desmaquetó todo el periódico 2 días antes. Claro. Sí. Aprender a manejar así momentos también de más presión es también otra de las claves, sí. A ver, Julia. A ver, uno de los momentos como más de crisis es que es como... Pongamos la primera mitad del proyecto cuando a los de mi grupo les daba igual todo. O sea, les decías algo y decían, bueno, vale. Y les daba igual, ¿sabes? Envíame esto este día. Y no lo hacían. Bueno, y después, que eso también sucedió con otros compañeros, pero se fue mejorando un poco y se empezaron como a meter más en el trabajo porque se daban cuenta que les influía mucho en la nota, entonces dijeron, bueno, pues entonces yo colaboro. Y después también... como cuando ya teníamos como un experto buscado con todo, con un cuestionario y todo, y nos dice, ay no, lo siento, no puedo. O sea, nos dice, no voy a poder nunca más. Y nosotros, bueno, vale. Y después, como que les seguíamos preguntando a gente y les daba igual, no contestaban ni decían que no. Y una tarde que tuve que ponerme a buscar como un montón de expertos y mandarle correos hasta que uno nos contestó, y después ya fue todo más o menos bien, ya empezaron a meterse en el trabajo, y también salió bien la entrevista y bueno, esos momentos al final se pasan, pero en el momento estás como muy estresado. ¿Tú crees que aprendisteis algo de vuestros compañeros? De esos que no querían trabajar, el proceso, ayudándoles a ellos, ¿creéis que aprendisteis? De alguna forma, no sé. Hombre, sí, la paciencia, obviamente. Mandarles un mensaje y que no te contestasen, que le dices a uno, hazme esto porque... te lo dije como hace 5 días y aún no lo hiciste, y que no te mire ni el mensaje, o sea, que le da igual, o que te diga, sí, lo hago ahora, y que al final no lo tenga hecho el siguiente día de clase. Aprendes un poco a la Pero sentándote con él y ayudándole, sí. Que aquí tienes este error, aquí... Sí, esto me suena, ¿eh? ¿Te suena? Sí. ¿Qué recuerdas? A ver, yo también tengo el recuerdo de que...
de que yo aprendía un montón, porque al final tú explicando a otra persona siempre aprendes muchísimo. O sea, siempre compartiendo lo que tú sabes con otra persona, yo creo que es una de las mejores maneras de repasar o de aprender. O sea, antes de un examen, si tú le cuentas lo que sabes a otra persona, repasas mucho más que si te pones delante del libro. Pero sí, es eso, lo que comentábamos un poco al principio. Aun sabiendo que alguien no tiene ningún tipo de ganas de hacer algo, está totalmente desmotivado, si tú eres capaz de pues digamos inculcarle un poco de tu motivación y pues pasársela y que acabe pues no sé, cogiendo un poco de gustillo por lo que está haciendo, o al menos que responda a los estímulos que se le están mandando, yo creo que al final las dos partes aprenden un montón. Y yo tengo ese recuerdo de que eso, había gente que vamos, de ninguna manera le apetecía hacer nada, pero que acabó pues sí un poco integrado y que acabaron aprendiendo también. Y haciendo algo. Totalmente. Por lo menos algo, ¿no? Sí. ¿Tenéis vosotros la misma impresión? A ver, Carla, creo que a ver. Los momentos de crisis, yo creo que uno de los peores fue cuando teníamos que entregar la entrevista escrita y había que entregarla un lunes. Y bueno, pues el domingo a las 7 de la tarde, pues íbamos mi compañero y yo para revisarla y ver que estaba todo bien, y nos encontramos con que, un compañero nuestro aún no lo había acabado, entonces le pedimos que lo acabara por el grupo que tenemos, de mis compañeros y yo, y nos responde ahí un poco bruto, nos responde, digamos que, y luego además nos llama su madre, entonces nos sentimos un poco raros, que por encima de que nos iba a perjudicar a nosotros, que nos llamara su madre diciéndonos que éramos muy impacientes y cosas así. Bueno, pero sí aprendes a negociar, ¿no? También. A ver, Lucas. Mira, que tenemos que ir terminando. Bueno, yo pensé que era el único al que le pasaba eso, pero he visto que no. Entonces, eso, como comentaron mis compañeros, sí, había compañeros de mi grupo que no estaban dispuestos a hacer nada. Y al final tuvimos que hablar, tardamos en entregar la tarea más de lo que deberíamos haber tardado, pero con eso aprendes que hay gente que no está tan dispuesta a trabajar y tienes que aprender a, no cómo tratar con ellos, pero tienes que aprender a convencerles de que te ayuden para que les salga bien a ellos y a ti mismo. Entonces, aunque te sale un poco mal al principio, luego vas aprendiendo de esa experiencia. Entonces yo creo que, quieras o no quieras, eso al final te da más conocimiento. Aunque no te haya gustado y la hayas pasado un poco mal, te da más conocimiento. A ver, había gente de mi grupo que cuando fuimos a hacer una maqueta para tecnología sobre el tema que teníamos, que en mi caso es el tema de Internet, pues claro, habíamos quedado en que íbamos a conseguir unos cuantos recursos para plasmarlos en la maqueta. Claro, yo avisé de que el recurso que yo había ido a buscar, pues no lo había encontrado, y puse otro similar. Claro, todos al final dijeron que les parecía bien y eso, pero cuando fuimos a presentar la maqueta el otro día, había un compañero que no se había enterado de ese cambio, aunque se lo habíamos insistido varias veces, y pues en la presentación empezó a explicar el otro recurso, y pues tuvimos que cortarle la conversación y empezar la presentación de la maqueta de nuevo. Pero bueno, al final lo acabamos superando, y ya no solo en mi grupo, en otros grupos, pues hay gente que tendría que tener acabados algunos trabajos, pues creo que era a principios de mayo. Sí. Y pues hoy todavía no ha acabado, a día de hoy. Sí, eso puede ocurrir. Lo que hay ahí está como lo terminaron. Quien puso los destacados están, quien no lo puso pues no están. Claro, quien hizo mal los cortes, pues están los cortes mal hechos. Yo me metí, estuve buscando por el periódico a ver qué estaba acabado, y pues en las portadas y en los titulares y eso aparecía todo como si estuviera todo acabado, y empecé a bajar con el ratón y pues preguntas y respuestas de otras entrevistas. Y cuando empecé a mirar en un documento en el que aparecen las opciones terminadas de cada entrevista, reportajes y eso, miré en un grupo y vi pues el vídeo completo y el sintético sin hacer, y investigué a ver qué parte estaba sin hacer, y encontré justo la de un alumno, que es del que estoy poniendo el ejemplo, que estaba sin hacer. Y
Y bueno, pues a día de hoy están haciendo personas de otro grupo su trabajo. Bueno, muy bien, ya tenemos que terminar, ¿vale? Porque hay que irse. Quiero daros las gracias a todos por haber compartido este tiempo, esta reflexión. Ya sabéis que una de mis obsesiones es que hagáis vosotros autoevaluación, que os evaluéis constantemente y que hagáis coevaluación, que es lo que habéis estado haciendo. Esto último claramente era una coevaluación, ¿no? Y nada, a vosotros pues os deseo que os vaya estupendamente. Bueno, a ti en París y a ti en Madrid, haciendo justamente algo que verdaderamente queréis hacer y como resultado de todo este tiempo que estuvisteis en este instituto, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.